Romanos capítulo 11, versículo 11. Vamos a leer este pasaje hasta el 24. No les quise poner a leer al principio para que leyéramos todo este pasaje. ¿Cierto que no hemos leído la Biblia? No la hemos leído hoy, aquí en el culto. Vamos a leerla entonces en este momento. Capítulo 11, verso 11. En adelante vamos a leerlo alternadamente. La hermana Diana nos ayuda con el siguiente versículo. Yo leo el 11, ustedes el 12 y así continuamos. Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Sigan. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensorbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Gloria a Dios. Vamos a hablar de un tema en esta noche. Hoy vamos a ver si cada jueves, primer jueves, antes era último jueves de cada mes, vamos a traer el tema de las grandes doctrinas bíblicas. Vamos a empezar de nuevo a trabajar estos temas de estudio. Y hoy vamos a hablar de los gentiles, Amén. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar al Señor para que Dios nos enseñe la palabra. Y hermano, hay que acogerlo porque es un factor distractor. Entonces, ayúdenme, no dejen el perrito por ahí suelto, porque si lo trajeron, entonces ténganlo en el puesto, tengan la bondad, para que no nos distraigamos y podamos entrar en la enseñanza. Oremos al Señor para que Dios nos dé entendimiento, sobre todo los amigos y también los hermanos, porque hay temas que posiblemente algunos no entienden, no manejan, y es importante por eso tener este tipo de enseñanzas en la iglesia. Padre Celestial, te ruego que nos abras el entendimiento para comprender las Escrituras. Te ruego que reveles tu palabra, manifiestes tu palabra a nuestras vidas, a los amigos que están, a las amigas que están aquí, para que ellas también y ellos también puedan comprender, mi Dios, el plan de salvación, puedan comprender tu palabra. Señor, te lo pedimos, Señor, en nombre de Jesús, tu gracia y la unción del Espíritu Santo en esta noche esté aquí con nosotros.
en el nombre de Jesús. Digan gloria al Señor. Se pueden sentar. Y si me regalan un poquito de agüita, les agradezco. Dios les bendiga. Bueno, vamos a hablar de ese tema. Ya el hermano la tenía lista, vea. Gracias a Dios, hermano Hugo. Gracias. Los gentiles, ¿verdad? Que de alguna manera tienen que ver también, o tenemos que relacionarlo de algún modo con la iniciación o creación del pueblo de Israel como tal. La palabra gentil viene de un vocablo griego que significa, que originalmente trataba de un término general para hablar de naciones. Entonces, los gentiles son naciones. ¿Estamos de acuerdo? Naciones. Pero el uso de esa palabra le imprimió un sentido más restringido, es decir, ya no se habla tanto de los pueblos de las demás naciones, sino que ya se reúne esa palabra para describir a los habitantes de las demás naciones, exceptuando a Israel, como gentiles. Es decir que la nación de Israel, según la Biblia, no es considerada gentil, pero las demás naciones o las demás personas que no son israelitas son considerados gentiles. Y vamos a mirar por qué es bueno aprender, porque a veces hay vocablos, hay temas, hay términos que nosotros no comprendemos en las Escrituras, y de eso se trata esta clase de estudios, para que usted y yo podamos comprender más cabalmente las Escrituras. Vamos a mirar desde el Antiguo Testamento. La afinidad de todas las naciones aparece destacada en la tradición de los descendientes de Noé. En el capítulo 10 de Génesis, que es muy amplio, solamente coloquemos, hermana Lorena, el capítulo 10, verso 1, pero lo va a dejar. Es bueno que usted se acostumbre, ojalá. Ojalá, ya casi no se ve, ¿cierto? Quien traiga el cuadernito, quien trae el lapicerito para anotar textos, para anotar, porque estos temas, de hecho, cuando el pastor les hace la invitación, les envía una fotico, y dentro de la fotico hay un tema, y hoy la invitación era para que viniéramos a aprender un poco acerca de una doctrina bíblica, porque a usted en la calle lo toma otra persona de otra creencia, de otra fe, y demanda de usted que le explique algo, y usted a veces o yo no tenemos cómo hacerlo. Ay, espéreme, yo le voy a hablar primero al pastor para que vaya y le diga. No, es que Dios también le da el conocimiento a usted. Todos nosotros ahorita, según la Escritura, somos reyes y sacerdotes para Dios. Somos servidores de Dios, los creyentes. Tenemos la capacidad de adquirir ese conocimiento de la palabra. No se acostumbre solamente que el pastor le sirve el plato, hablando espiritualmente. Abre la Biblia, predica la palabra y usted se sienta a comerse la palabra. No, usted también escudriñe la Escritura. Amén. Vuélvase, como dijera alguien por ahí, vuélvase ratón de biblioteca. ¿Sabe qué hace un ratón en una biblioteca? Empieza a comerse esas hojas de los libros. Pero usted, ¿cómo las come? Estudiándolas, escudriñándolas, leyendo. Hay que sacar tiempo para esto. ¿Qué dijo el Señor? ¿Escudriñar qué? Las Escrituras, porque a vosotros os parece que allí ¿qué? Está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñar es investigar, no solo leer, estudiar. ¿Cómo estudio? Esto me llamó la atención, lo escribo, lo saco aparte, vuelvo y repaso. Antes de eso le pido a Dios, Señor, déme entendimiento, revéleme la palabra. Y Dios entonces va a comenzar a grabar su palabra, el conocimiento de su palabra en su mente, en su corazón. Pero hay que estudiar. Amén. Usted se va a leer en casa ese capítulo 10.
Desde ese capítulo 10 comienza el árbol genealógico de las naciones. Empieza a desprenderse de dónde vienen los europeos, de dónde vienen los asiáticos, de dónde vienen los africanos, de dónde salieron los americanos, los de Norteamérica, los de Centro, Suramérica, porque de ahí desciende toda la genealogía gentil o las naciones. ¿Estamos de acuerdo? Gloria a Dios. Ya en el pacto de Dios con Abraham, sus descendientes se distinguen de otras naciones, pero no en un sentido estrecho o exclusivista. Génesis 12:2, así vamos a poner ese versículo. Génesis capítulo 12, verso 2, lo que Dios le dice a Abraham. Mire lo que dice. No le dijo a otro hombre de otra nación, le dijo a alguien que lo iba a convertir en un hebreo. Y haré de ti que una nación grande, le dijo a Abraham, Dios a Abraham, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Capítulo 18, verso 8, hermana Lorena, por favor, de Génesis también. Estamos ahí mirando un poquito de dónde descienden los gentiles, las demás naciones. Amén. Dice, a ver, si es este, voy a mirar. 18 dije, ¿cierto? Ese es el 8, versículo 18. Ahora sí. Habiendo de ser Abraham, ¿qué? A ver, ayúdenme, una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Entonces, ¿cuál fue el propósito inicial de Dios? ¿De dónde conforma Dios primero a la nación judía, a la nación hebrea? ¿De dónde? ¿De dónde sale la nación hebrea, hermanos? A ver, ¿quién lo dice? De los lomos de Abraham. De Abraham. ¿A quién fue el primer hombre que Dios llamó para formar a la nación de Israel? A Abraham. ¿De dónde lo llamó? De Ur de los Caldeos. Abraham vivía en un pueblo, en una provincia babilónica. Pero Dios le dice, tienes que salir de allí y voy a hacer de ti una nación, un pueblo exclusivo, un pueblo y un reino lleno de reyes y sacerdotes para mí. Pero el propósito de Dios con ese pueblo, Israel, era que también Israel se convirtiera en una luz para las demás naciones, los demás pueblos, para que el conocimiento de Dios se expandiera en el mundo, pero a través de Israel. Es por eso entonces que Israel es una nación, digámoslo así entre comillas, una nación exclusiva, porque fue la primera nación conformada por Dios. ¿Estamos de acuerdo? Gloria a Dios. Entonces Israel tomó conciencia de que ellos eran una nación única y distinta de las demás naciones, separada para Dios. Después del Éxodo, ustedes notan Deuteronomio capítulo 26, versículo 5, se dan cuenta que después de que ellos salen de Egipto, a eso se le llama el ¿qué? El Éxodo. No es solamente el título de un libro. El éxodo judío, el éxodo de los judíos, fue cuando ellos salieron ¿de dónde? De la esclavitud de Egipto y estuvieron divagando durante ¿cuántos años en el desierto? 40 años. Luego poseyeron la tierra de Canaán, la tierra prometida. Pero en el capítulo 26 vamos a mirar esto. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios, un arameo. ¿Quién era ese arameo? Abraham. Arameo también se le llamaba. A punto de perecer fue mi padre, porque Abraham, siendo un anciano, engendró a Isaac, y su esposa Sara podía tener hijos. Sí. No, ayúdenme por favor. No podía tener hijos, ¿era qué? Estéril. Pero Dios le había hecho una promesa a Abraham. De usted, de sus lomos, me va a salir una nación especial. Yo voy a conformar un pueblo y usted va a ser
partícipe, usted va a ser el primero, usted va a engendrar un hijo de la promesa que yo le he hecho. Y ya él siendo un anciano a punto de perecer, dice el Señor, digan ustedes, un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Gloria a Dios. Entonces, de ahí, de la salida, después del éxodo y del pacto en el monte Sinaí, Dios empieza a conformar la nación de Israel, la nación hebrea. A partir de entonces, dicha dedicación fue un factor determinante en todas sus relaciones con las demás otras naciones. Vamos a mirar algunos textos para que nos demos cuenta por qué Dios a Israel no le permitía aliarse con otras naciones. Miremos, por ejemplo, capítulo 34 de Éxodo, versículo 10. Y allí nos vamos dando cuenta porque Dios va empleando algo y tiene unos principios bien marcados, no solamente con Israel, sino con la iglesia de Cristo. ¿Qué dice Éxodo 34? Verso 10. Y él contestó: he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda lo que yo haré contigo. Es decir, Dios estaba dictaminando una promesa, un pacto. Dios estaba haciendo algo grande con una nación, con un pueblo salido de los lomos de Abraham. Entonces los israelitas se vieron muchas veces, continuamente, se vieron tentados a comprometerse con la idolatría y la inmoralidad que practicaban las demás otras naciones. Ya Israel, después del Éxodo, habían conocido al único Dios verdadero. Él se les había manifestado, ¿a dónde? Por primera vez se les manifestó en el monte Sinaí, cuando la Biblia dice que hubo relámpagos, truenos, terremoto, un viento recio, y se dieron cuenta los hebreos, los que habían salido de Egipto, ahí al pie del monte Sinaí, que Jehová había descendido al monte. Y ahí entonces empezaron a conocer a Dios. Dios a través de Moisés les da los estatutos, les da las leyes, y les dice, por ahí ustedes conocen parte solamente de los 10 mandamientos, que fueron mandamientos no para todo el mundo, que esa es una equivocación que ha generado mucha polémica, porque hay gente que dice, no hay que cumplir los 10 mandamientos, pero los 10 mandamientos no fueron para nosotros inicialmente, esos fueron para el pueblo de Israel. Dios le dio esa carta, ese pergamino, esos decretos, y por ahí usted lee, por ejemplo, uno de los mandamientos: no te harás imagen ni ninguna semejante. Bueno, primero dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo ni abajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios celoso, que visito la maldad de los padres hacia los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, pero que hago misericordia a millares, a los que guardan mis mandamientos. Diga gloria al Señor. Así que Dios quería que esa nación, estamos hablando porque tomamos un texto muy especial de Romanos 11:11, donde el apóstol Pablo hace una comparación analógica entre Israel y la iglesia. Y él utiliza un medio muy natural, habla de las ramas o las plantas de olivo, habla de esa planta de olivo, y que dice que ellos, los israelitas, son las ramas naturales. ¿Sí sabe por qué digo, y dice la Biblia que son? Porque ellos fueron los primeros escogidos por Dios. Son las ramas naturales. Nosotros somos las ramas superficiales que fuimos injertados en el buen olivo. Así que hay gente que dice hoy en día, y se han atrevido a hablar mal de Israel, y no podemos hacerlo.
Nosotros debemos saber y entender que Israel como nación está bajo una promesa grande de Dios. Las promesas que Dios le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. Dios cumple sus promesas. Lo que pasa es que en el momento el apóstol Pablo dice que en parte a Israel le vino un leve endurecimiento de corazón. ¿Para qué? Para Dios manifestarse a ¿quiénes? A los gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles? Las demás naciones de la tierra. Los europeos, los asiáticos, los africanos, los americanos, los de Oceanía, los de Australia, de todos los... Y usted ve a Israel, es un pequeño lugarcito, y los descendientes, los que son israelitas de verdad, son más bien un país muy pequeñito en el mapa. Se dice que es el ombligo del mundo, que es el centro del mundo, Israel. Ese pueblo Dios lo llamó y lo escogió desde milenios atrás, y de tal manera es ese pueblo y bajo promesas está por Dios, que es la única nación semita. Usted sabe qué es ser una nación semita, de las más antiguas que aún permanece. Las demás naciones semitas desaparecieron. Solamente la nación de Israel continúa, porque el Dios que nosotros tenemos también es el Dios de Israel. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Gloria a Dios. Así que Dios les hace, Primera de Reyes 14:24, les hace unas advertencias diciéndoles algunas cosas para que ellos no se emparentaran con las otras naciones o pueblos. Mire lo que dice. Hubo también que sodomitas en la tierra hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Dios no le gustan, bueno, permítame la expresión, porque es que, hermanos, a veces pensamos que nosotros como cristianos, nosotros también surgimos de allí, nacemos, salimos de esa manera, y a semejanza de Israel, Dios también quiere que nosotros tengamos cuidado con algunas cosas. ¿Por qué Dios no quería que ellos hicieran alianza con otras naciones? Porque les iban a atraer, a seducir, a que practicaran sus idolatrías, sus abominaciones, sus perversiones, cosa que Dios los había separado y les había aclarado y les había enseñado lo que Él quería, lo que Dios quería para el pueblo, la nación de Israel. Y si ellos se emparentaban con las otras naciones, entonces eso iba a traerles a ellos también, como consecuencia, el justo juicio de Dios. Segunda de Reyes 17:7, hermana Lorena. Hoy estamos en un estudio de ¿qué? Grandes doctrinas bíblicas. Empezamos con esta. Segunda de Reyes 17:7. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó ¿de dónde? Debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron ¿a quiénes? Los israelitas, cuando estuvieron en Egipto, adoptaron las costumbres, las tradiciones, la religión egipcia, y adoraron dioses que no eran dioses. Amén. Y ellos tenían todo eso. Entonces, a su retorno del exilio, el peligro fue más malintencionado a causa de la corrupción de algunos judíos que habían permanecido en Canaán. Por ejemplo, en Esdras, el libro de Esdras, capítulo 6, verso 21, dice algo al respecto cuando Esdras abrió los libros en ese tiempo, porque muchos desconocían muchas cosas acerca de los estatutos y los decretos de Dios. Esdras les dijo: comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes. Gentes es gentiles de la tierra para buscar a Jehová, Dios de Israel. Quiere decir que hubo un tiempo donde ellos realmente se hicieron alianzas
con las otras naciones de la tierra y se inclinaron ante dioses paganos que no eran dioses, los adoraron, les sirvieron y eso fue abominable delante del Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Entonces, vamos a ir avanzando un poquito porque el tema es amplio, es muy amplio y posiblemente vamos a tener algunos días más o jueves más enseñando acerca de esto. Los gentiles, ahora, los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? A ver si entendimos bien. Todas las demás naciones aparte de quién. ¿Cuántos israelitas hay aquí? No, Señor. ¿Cómo le ocurre que todos? Hay poder. Acá no hay ni un israelita. ¿O sí? ¿Quién nació en Israel? Nadie. Es que póngale atención porque usted se equivoca fácil. Aquí no habemos ni un israelita. ¿Cuántos colombianos habemos aquí? Y hasta de pronto un venezolano, pero hermano Rafa, no me diga que hay un israelita. Bueno, pila. No me despiste la pista. Entonces, todos aquí somos ¿qué? Gentiles. Somos gentiles. Y los gentiles, y para nosotros como gentiles, nosotros tenemos un lugar en las profecías bíblicas y somos considerados simplemente como aquellos de alguna manera que haríamos resaltar la gloria de Israel. Vamos a mirar un momentico, Isaías 60, versículos 5 y 6. Ya esta es una profecía que se va a ir cumpliendo en el pueblo gentil. Gentil. Entonces verás y resplandecerás. Se maravillará y se ensanchará tu corazón porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Verso 6. Multitud de camellos te cubrirá, dromedario de Madián y de Efa. Vendrán todos los de Saba o Sabá, traerán oro e incienso y publicarán alabanzas a Jehová. Entonces, ya Dios estaba dando pistas a través de los profetas que no solamente Dios quería la salvación de una nación, Israel, sino que Dios tenía un proyecto mucho mayor. Que a través de Israel las demás naciones, los gentiles, conocieran a Jehová, vinieran ante Él y publicaran alabanza y adoraran al único Dios verdadero. Ya venían algunas profecías dándose a conocer acerca del pueblo gentil. Es decir, un día Dios iba a manifestar su verdad a muchos colombianos, a muchos latinoamericanos, a muchos europeos, americanos, asiáticos, africanos y muchas gentes hoy en día en las naciones de la tierra ahora conocen al único Dios verdadero y lo adoramos a Él, gloria a Dios, no solo Israel, pero también los gentiles. Amén. Isaías 11, hermana Lorena, hoy sí le tocó trabajar, verso 10. Como quienes buscarían finalmente al Señor. Léame ese versículo bonito. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por ¿quiénes? ¿Y quién es la raíz de Isaí? A ver, espera. ¿Quién es la raíz de Isaí? ¿Ah? A ver, ¿quién dijo Jesucristo? Levante la mano, ¿quién dijo? Hermana Isabel, la raíz de Isaí es Jesucristo. David fue su hijo, pero alguien me preguntó, hermano, es que por ahí una persona quiere hacer una pregunta y yo no supe cómo responderle. ¿Por qué la Biblia menciona tanto que Jesucristo es hijo de David? Claro, él viene de la descendencia de David. Él viene de ese reinado, amén. Pero la raíz, no estoy hablando de la simiente o
o del fruto de Isaí, si estoy hablando de la raíz de Isaí. ¿Quién es el padre, el creador de Isaí y de los demás anteriores? Jesucristo es la raíz, es del linaje santo por medio del cual él mismo vino. Ahí está hablando de Jesús, la cual está puesta, esa raíz, en ese tiempo. Está hablando de un futuro. Estará puesta por pendón a las naciones, a los pueblos, y será buscada por los pueblos, la gente, los gentiles, y su habitación será gloriosa. Gloria al Señor, gloria al Señor. Entonces, ese es el cumplimiento de la profecía. Y dice que le ofrecerían culto a la raíz de David. Léase Malaquías 1:11. Cuando viniera el Mesías a hacer luz para ellos, mire lo que dice: porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Quiere decir, escúcheme un momentico, quiere decir, mire, ahí cuando el Malaquías está profetizando, todavía el nombre del Señor no era conocido en toda la nación. Esa es una profecía. Israel sí conocía en parte a Dios, pero las demás naciones no. ¿Cuándo se cumple esta profecía? Isaías 52:6 también lo dice. Porque aquí mi pueblo sabrá mi nombre en aquel día, por esta causa que yo mismo hablo. Entonces dice, estaré, vamos a leerlo más bien acá. Por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo estaré presente. Entonces era la manifestación de Dios en carne, que iba a dar cumplimiento a estas profecías para que los pueblos, las demás naciones, los gentiles, conocieran o conociéramos al único Dios verdadero. Amén. Y ese Dios verdadero que alumbra a todos los hombres, esa luz verdadera que alumbra a todos los hombres, vino a este mundo y el mundo por él fue hecho. Amén, gloria a Dios. Este verbo que es Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Y dice el apóstol, y vimos su gloria. Así que este Dios que llamó a Abraham, que de Abraham formó una nación y que a través de esa nación se iba a dar a conocer a las demás naciones, vino a este mundo y se cumplió todo este tipo de profecía acerca de los gentiles que iban a conocer a este Dios de Israel. Gloria al Señor, gloria a Dios. ¿Qué iba a hacer aquí este Dios que venía, este Mesías que llegaba? Traer salvación hasta lo último de la tierra. Jesús comenzó su ministerio y los mismos judíos se preguntaban si Jesús iría a los gentiles. Oiga, Lucas 2:32. Vamos a mirar. Discúlpeme. Juan 7:35, perdón. Los judíos se preguntaron. Juan 7, disculpe. Verso 35. Entre los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? Está hablando de quiénes, de los gentiles. Porque Cristo vino primero ¿a dónde? ¿A quiénes vino? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Se acuerdan de la mujer sirofenicia que tenía una hija endemoniada y que salió detrás del Señor? ¿Y el Señor con quiénes iba? ¿O estaba con quiénes? ¿Con quiénes? Sus discípulos, los apóstoles. Y esos 12 apóstoles, de esos 12 había algún gentil. ¿Qué dicen ustedes? Todos eran judíos. Todos eran judíos, porque el Señor venía primero a la casa de Israel. Y esa mujer que venía pidiendo un favor,
una sanidad para su hija, salió diciéndole: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mi hija, que está gravemente atormentada por un demonio, por favor. Y gritaba y clamaba, de tal manera que los discípulos judíos le decían al Señor: Señor, mándala a callar, mira que da voces tras de nosotros. Nosotros sabemos que tú has venido a la casa de Israel, los gentiles nada tienen que ver con este asunto. Pero ellos no entendían muy bien las cosas. Y entonces esta mujer siguió clamando, y mire usted que el Señor le dijo eso muy claro: yo he venido solamente a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yo no te puedo atender en este momento, porque vine por los israelitas primero. Pero esa mujer siguió insistiendo, y aunque esa gentil no era digna del Señor, por la fe que ella utilizó, porque ella creyó cuando el Señor le dijo: es más, mujer, vea, es que es imposible darle el pan que le pertenece a los hijos, dárselo a los perrillos. Porque los gentiles, nosotros los gentiles para los israelitas somos considerados, y éramos considerados de la más baja ralea. Es decir, a un israelita no se podía meter en la casa con un gentil, no podía comer en la misma mesa con él, porque ellos sentían que era pecado hacerlo. Y cuando Jesús vino y se metía a casa de pecadores, publicanos, a Jesús por eso los fariseos, los escribas y los israelitas lo denunciaban tanto, blasfemaban de él, lo criticaban, lo juzgaban tanto, porque eso no se podía, según ellos. Entonces, cuando esta mujer escucha que los perrillos no pueden comer del pan, ella dice: sí, Señor, pero aún los perrillos de las migajas que caen de la mesa de sus amos pueden agarrar algo. Alabanzas al Señor. Y eso le gustó y le agradó al Señor, porque esa mujer utilizó ¿qué? La fe. ¿Y Dios qué hizo? Se quedó con las manos cruzadas, le dijo: no, váyase, vaya. No, el Señor le dijo: mujer, grande es tu fe, haz como tú has dicho. Y en esa misma hora su hija fue libre por el poder del Señor. Démosle aplausos al Señor. Hablo de este puntico y nos vamos. La iglesia aceptó rápidamente entonces, luego de que... A ver, yo le hago una preguntita y el que me la responda levantando la mano. Estoy mirando el agua. No, le doy un premio. Gaseosa premio, para que sepa. No le doy agua. Pero me levanta, no me vaya a decir, Emanuel, no, levante la mano, sea ordenado y obediente. ¿Cuál fue el primer gentil que se convirtió en el Nuevo Testamento? ¿Cuál? No, señor. A ver, Octavio. A ver, hermano. Cornelio, ahorita hablamos. Usted y yo tenemos una reunión, ¿cierto? Bueno, Dios lo bendiga. Cornelio, hermano Edgar. Cornelio fue el primer gentil. Era un centurión romano. Y se convirtió al Señor. Cuando este hombre se convierte al Señor, la iglesia empieza a aceptar rápidamente la igualdad entre judíos y gentiles. Porque recuerde que Cristo primero empezó su iglesia con judíos. ¿Cierto? Pero Cornelio no era judío y fue el primero. Y ahorita, o más adelante, vamos a mirar la conversión de Cornelio. ¿Cómo hizo Dios con eso? ¿Se acuerdan que un día Cornelio, dice la Biblia, que estaba orando y se le apareció un ángel en sueños? Y en el sueño le decía: Cornelio, tus oraciones y tus ofrendas han llegado a la presencia de Dios. Es decir, Dios te aceptó esas oraciones y lo que haces. Y por lo tanto Él te manda a decir: ve a Jope. Allí hay un hombre llamado Simón Pedro. En este momento él está orando. Manda mensajero y dile, háblale que te diga lo que tienes que hacer.
Y mandó Cornelio unos mensajeros. Y dice la Biblia que Pedro estaba orando ahí en la azotea. Y en ese momento de la oración, Pedro sintió un éxtasis, como un hambre. Sí, le dio hambre, porque después de usted orar con el estómago vacío durante muchas horas en la mañana, hasta por la tarde, le da hambre. Y en ese momento del éxtasis de Pedro, dice la Biblia que se le presentó una visión de Dios. Y comenzó a ver Pedro animales de toda clase, aves, reptiles, cuadrúpedos. Y una voz que le decía, mata y come. ¿Sí han leído esa parte? Y por 3 ocasiones, la primera vez que la vio el apóstol Pedro le dijo, Señor, ninguna cosa inmunda ni contaminada ha pasado por mi boca, porque ellos tenían, los israelitas, como inmundos esos animales que Dios le mostró ahí. Yo no puedo comer eso, no me es lícito, la ley me lo prohíbe. Y otra vez el Señor le muestra la misma visión y le vuelve y le dice, Pedro, mata y come. Y volvió Pedro, Señor, y a la tercera vez cuando le tocaron la puerta, y despertó del éxtasis la visión y fue a abrir, y eran unos mensajeros de Cornelio que le decían, ¿cómo te parece, mi Señor? Nuestro amo nos manda a decirte, él en esta noche, a la noche tuvo un sueño y un ángel le dijo que mandara por usted porque usted tiene algo grande para contarle. Y entonces Pedro comenzó a comprender la visión que Dios le estaba diciendo, no llames inmundo ni sucio a lo que yo ya he limpiado. Gloria al Señor. Dios tenía un propósito con el pueblo gentil. Nosotros éramos inmundos, éramos sucios, apartados y separados de la presencia de Dios, pero a través de Jesucristo Dios nos hizo cercanos, y ahora tanto judíos como gentiles, libres como esclavos, negros como blancos, todos tenemos acceso directo de la misma manera, igualdad a la presencia del Señor. Tenemos los mismos beneficios, tenemos las mismas promesas, tenemos las mismas oportunidades. Gloria a Dios. Así que tenemos una esperanza por el Evangelio, porque el alcance del Evangelio, amén, no solamente alcanzó a los judíos, sino que también alcanzó a las naciones, al pueblo gentil. Gloria a Dios. Los judíos, por ejemplo, usaban para muchas ceremonias religiosas el agua. El bautismo era una de ellas. La limpieza exterior indicaba muchas veces un lavado interior también para ellos. La palabra bautizar o bautismo significa sumergir, enterrar o sumergir. Los gentiles que desearan adoptar la fe judía eran bautizados, sumergidos en agua como un rito de iniciación. Para usted poder pertenecer o ser prosélito judío, seguidor de la religión judía, usted tenía que ir a las aguas del bautismo. Amén. Gloria al Señor. Juan el Bautista, por ejemplo, usaba el bautismo como signo externo de que aquellos que habían escuchado y aceptado sus enseñanzas estaban verdaderamente arrepentidos. Amén. Jesús a su vez dijo a sus discípulos que bautizaran a todos aquellos que se hicieran cristianos a consecuencia de la predicación del Evangelio. El bautismo en el nombre de Jesús ha sido por siempre una práctica de la iglesia apostólica entre los gentiles. A usted le van a decir, y se lo han dicho, y si no se lo han dicho, de pronto se lo dicen otros, que no tienen nuestra fe, que no tienen nuestra misma doctrina, que consideran a Dios en 3 posiciones o en 3 fragmentos, y lo dividen, y comparan a Dios como si fuera un huevo. ¿Ustedes han visto? No es que Dios es triuno. Aquí está el huevito. Por dentro está la yema, y alrededor está la clara, y por fuera el cascarón. Y los 3 conforman el huevo: la yema, la clara y el cascarón. Y comparan a Dios con el aceite 3 en 1. Y comparan a Dios que es un ser triuno o trino. Pero la Biblia no habla de Trinidad.
La Biblia no habla de tres personas distintas como malinterpreta. Entonces, cuando usted se escuche o usted le hablen de este tema del bautismo, entonces dicen, no, es que los que se bautizaban en el nombre de Jesucristo fueron los judíos, los primeros judíos que crucificaron y estuvieron de acuerdo en la crucifixión del Señor. Ellos tenían que ser bautizados en el nombre de Jesús. Mentira. No solamente fueron los judíos. Cornelio fue el primero de los gentiles. Y después de Cornelio vinieron muchos más gentiles. Capítulo 19 de los Hechos de los Apóstoles. Hay una cantidad, y hay otros más en el libro de los Gálatas. Una cantidad de gentiles que comenzaron a creer al Evangelio. ¿Quién fue el carcelero de Filipo? Un romano de Filipo. Amén. Y otros más, gentiles. Entonces, la doctrina cristiana apostólica, ellos siempre, los apóstoles, los discípulos del Señor, utilizaron el bautismo en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados a todos los gentiles. Gloria al Señor. La casa de Cornelio, todos ellos eran gentiles y fueron bautizados esa misma noche y recibieron el Espíritu Santo antes de ser bautizados. Porque Pedro estaba predicando la palabra y dice la Biblia que todos estaban ahí atentos. No como algunos de nosotros que a veces por ahí pasa el hermanito y nos desconcentramos. Suena el celular y nos vamos. No. Hermano, esa gente estaba atenta a la palabra. Y cuando estaban escuchando la palabra, descendió el Espíritu Santo. Y cuando descendió el Espíritu Santo, los bautizó el Señor con poder. Y comenzaron a hablar todos en otras lenguas y profetizaban la palabra. Gloria a Dios, diga gloria a Dios. Profetizaban la palabra. ¿Pedro estaba solo o estaba con otros hermanos judíos en esa noche con Cornelio y su casa? Dígame, a ver, si ustedes leen la Biblia saben. Estaba acompañado de otros judíos. Pedro se dirigió a sus hermanos los judíos, que eran de la iglesia, eran creyentes, eran discípulos. ¿Puede alguno impedir el agua para que estos, así como nosotros también, fueron bautizados por el Espíritu Santo, así como nosotros? Me doy cuenta ahora que Dios no hace acepción de personas, sino que Él es bueno para todos aquellos que de corazón le invocan, que de corazón le buscan. Amén. Así que aquí, hermanos, tenemos algo muy grande. Dios no es solamente Dios de los israelitas, pero también es Dios de los gentiles. Nosotros somos gentiles, pero ahorita de gentiles pasamos a hacer otra cosa. Hay tres clases de pueblos. Pónganse en pie, hermano, vamos a hacer una oración. Tres clases de pueblos. A ver, ¿quién me dice? Ya le debo un premio al hermano Marceliano. A ver, ¿cuáles son las tres clases de pueblo? A ver, yo dije dos ahora. A ver, hermana Diana, dígalo fuerte. Y falta uno. No. ¿Cómo? Hombre, no. A ver, ¿cómo dijeron por ahí? ¿Quién dijo primero eso? Ella dijo, no me meta a mí. Bueno, el pueblo judío es una clase de pueblo o nación. El pueblo gentil, dos. Y la iglesia. La iglesia. Ahora la iglesia es un compuesto de ¿quiénes? De judíos y gentiles. ¿No derribó Dios la pared intermedia en que había entre israelitas y gentiles? ¿A través de qué? A través de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Había una pared de separación. Los judíos no podían acercarse a los gentiles porque los consideraban inmundos. De tal manera que no entraban en sus casas, no comían, los invitaban. No, yo por allá no entro. Ellos eran muy exclusivistas. Pero cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, quitó esa pared intermedia.
Ya para Dios no cuenta tanto israelitas, gentiles, no. Para Dios todos los hombres de toda raza, de toda cultura, sin acepción de personas, si le buscan a Él, Dios los considera cercanos y Dios los quiere salvar. A ver cuántos gentiles habemos aquí. Y de la iglesia, ¿cuántos decimos gloria a Dios? Vamos a hacer esta oración. ¿Sí entendimos esta noche? Vamos a orar por los amigos que todavía están ahí. Esas amigas, esos amigos que todavía están esperando ser injertados en la rama del buen olivo. A usted y a mí nos injertaron. ¿Quién nos injertó? El Espíritu Santo. Nos metió a ese buen olivo. Gloria a Dios. Pero hay algunos que están en ese proceso y Dios los va a injertar para que cuando Él venga se lleve la rama completa, es decir, la iglesia del Señor, todos los que pertenezcan a esta preciosa iglesia o pueblo. Oremos, Señor. Padre del cielo, gracias te damos esta noche. Gracias te damos por cada amigo, cada amiga. Gracias por la bendición de tener estas personas con nosotros. Por tu gracia a favor de tu pueblo, Señor, por habernos hecho aceptos en el amado, por habernos aceptado como ofrenda especial, como primicia de tu reino, Señor de la gloria. Gracias por cada hermano, hermana, por la iglesia, por el pueblo gentil, por aquellos que todavía tienen esperanza de salvación. No solamente la nación judía, pero también las demás naciones de la tierra, porque como tú dices en tu palabra, en tu simiente me serán benditas todas las naciones de la tierra, y esa simiente santa no es otro, sino el mismo Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús te damos la gloria, la honra y la alabanza. Que Dios les bendiga. Saludes, hermanos, salude a la